Buenas noches, esta es una nueva presentación de lo que damos en llamar FM República del Soberano. Hoy vamos a tratar el tema de la justicia, que quedó prometido desde la presentación anterior. Va a ser tal vez más corta esta emisión debido al partido que jugó Argentina, y tal como la vez pasada contamos con la presencia del compañero Gabriel Córdoba, a quien tengo el gusto de presentar en este momento. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en una nueva entrega para Radio FM República del Soberano y bueno, con tan interesantes temas que veníamos tocando, porque qué importante es no solamente el análisis y la crítica que nos surge sola por el estado de cosas en el que estamos viviendo y que a nadie se le escapa, nos choca la realidad día a día. Y bueno, todos estos movimientos del 13 de septiembre, el 8 de noviembre que se plantea para adelante, que es una genuina protesta de una parte importantísima de la población y que además tiene una calidad importantísima en cuanto a su pensamiento. Pero ¿qué pasa? Hay un vacío de propuestas. Entonces, esto que nos venís contando un poco aclararía el camino a seguir, ¿no? Por dónde encarar. Así que bueno, te pediría que continuáramos con la hilación de lo que hicimos en la primera entrega. Yo tengo entendido que vos nos ibas a proponer algo sobre la justicia. ¿Qué nos podés decir? Sí, el Poder Judicial es, tal vez de los tres poderes, el que menos ocupa la atención del ciudadano común. Nuestra cultura política está habituada a concentrar todos los focos en el Poder Ejecutivo y eventualmente en el Legislativo, pero nuestra tradición política hace que el Poder Ejecutivo se lleve prácticamente las palmas en cuanto a la atención que el ciudadano le dispensa, porque en general está ocupado por la persona en quien el ciudadano, dentro de nuestra cultura, ha depositado toda la esperanza de una mejora sustancial en su nivel de vida, en la calidad democrática, etcétera, etcétera. El Poder Judicial, sin embargo, es el poder que da la garantía del correcto funcionamiento del sistema republicano y democrático, porque es el poder que, sirviendo al soberano en un caso ideal, interpreta las leyes y dirime las cuestiones derivadas de abusos o errores, intencionados o no, de los otros dos poderes. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? En nuestro país el Poder Judicial está casi históricamente dejado de lado y sometido a manipulaciones del Poder Ejecutivo de turno. Desde el 30 de diciembre del 83, es decir, durante toda nuestra nueva era democrática, nunca se dio un ataque tan constante y a veces virulento sobre el Poder Judicial. Lo curioso es que Néstor Kirchner, cuando asumió el poder en el año 2003, una de sus primeras medidas fue cambiar la Corte Suprema, y eso en realidad fue una medida correcta, dada que la Corte Suprema existente era completamente funcional al menemismo. Lo que ocurre es que, oh casualidad, por ejemplo, el señor Zanini, el secretario legal y técnico de este régimen, se le soltó la lengua tiempo atrás en una de las pocas ocasiones donde pronuncia discursos, y en un acto en la provincia de Santa Cruz, no recuerdo por qué motivo, llegó a decir: no pusimos para esto a esta Corte. ¿Qué había sucedido? La Corte Suprema emitió un fallo que era contrario a los intereses políticos de este gobierno. Es decir, como corresponde a todo régimen protodictatorial, cuando el Poder Judicial no falla a favor del Poder Central o no es funcional a sus intereses, entonces comienza a ser visto como un antagonista. Históricamente, nuestro Poder Judicial ha estado sujetado a los otros, desde el modo en que se eligen los jueces hasta inclusive cómo se administra su presupuesto,
los jueces en nuestro país, y de acuerdo a la Constitución y las leyes, se eligen con una connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay una propuesta del Gobierno, del Ejecutivo, y tiene que haber un acuerdo del Senado. Esto obviamente hace que la elección de jueces quede sujeta a los intereses políticos de cada gobierno. Y por más que me digan, por más que vengan algunos políticos a declamar pureza de intenciones y honestidad y qué sé yo, lo cierto es que a lo largo de todos los gobiernos han habido jueces presionados porque fueron elegidos, etcétera. Para hablar de la época menemista, la famosa servilleta de Corach realmente existía. Había jueces que fueron puestos o acomodados por el gobierno, y el gobierno de Menem esperaba una retribución de favores. De todas maneras, reitero, lo que está haciendo este régimen kirchnerista con el Poder Judicial es realmente un atropello incalificable. Más allá de que Néstor Kirchner nombró la Corte Suprema, la nueva Corte Suprema de Justicia, ha habido innumerables casos de atropello. Uno famoso es el del fiscal Sosa, el fiscal de Santa Cruz, que fue, debido a su investigación sobre el patrimonio de los Kirchner, fue removido ilegalmente de su cargo y tuvo que iniciar un largo proceso que llevó muchísimos años para ser repuesto en el cargo. Llegó hasta, una vez agotadas las instancias en la justicia de Santa Cruz, que es totalmente funcional a los Kirchner, llegó esto hasta la Corte Suprema de Justicia, que emitió un fallo a favor de la reposición del fiscal Sosa en su puesto. Y ese fallo fue descaradamente desoído. Y el gobernador de entonces de la provincia, porque los Kirchner ya estaban gobernando el país, siguiendo obviamente directivas de los Kirchner, apeló a una maniobra en donde ubicó a Sosa en otra posición, pero mantuvo al nuevo fiscal que habían puesto para suceder a este. Si nos traemos al tiempo presente, estamos teniendo una presión realmente vergonzosa sobre el Consejo de la Magistratura. Para los que no están muy informados, vamos a hacer un resumen sobre lo que es el Consejo de la Magistratura. Este organismo fue creado a instancias de Alfonsín al aprobarse la Constitución de 1994. El Consejo de la Magistratura es un organismo creado fundamentalmente para la designación y remoción de jueces, porque el método anterior, establecido en la Constitución de 1853, era un método que hacía perder mucho tiempo. El artículo 114 de la Constitución Nacional, voy a leer textualmente lo que dice en sus dos primeros párrafos. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Entonces, de esta disposición constitucional para componer el Consejo de la Magistratura, surge el conflicto que tenemos ahora.